Que el Señor les bendiga en este precioso día, mañana, tarde, noche, madrugada. No sé a qué horas tú puedas ver este espacio, esta transmisión, esta enseñanza más que todo, donde vamos a ver, volverá a haber otro diluvio en la tierra. ¿Y por qué? Y la respuesta la vamos a ver a la luz de la palabra. Así es que deseo en el nombre poderoso de Cristo Jesús que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos dé la palabra revelada a nuestra vida, que nos dé eso que tanto necesitamos para poder crecer, edificar y estar firmes en la fe. Poder edificarnos, fortalecernos, bendecirlos. Así es que les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean benditos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy vamos a irnos aprovechando el tiempo rápidamente a las Sagradas Escrituras y hoy vamos a estar escudriñando el libro de Génesis. Nos vamos a ir al capítulo 9 y ahí vamos a encontrar el título que dice Pacto de Noé con Dios. Y sabemos que el diluvio se llevó a cabo precisamente con Noé y su familia. Ellos fueron los testigos fieles de este evento donde la humanidad fue desaparecida precisamente por un diluvio. Y vamos a ver lo que nuestro Señor dice a través de la palabra acerca de si volverá a haber un diluvio en la tierra, sí o no, y por qué. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Va a volver a haber un diluvio en esta tierra? Hemos visto catástrofes, hemos visto lluvias, hemos visto muchas cosas que pareciera como que el diluvio volvió, pero vemos que no. Vemos que no, porque vemos aquí en la palabra de Dios que la palabra dice que el diluvio duró 40 días y 40 noches. Y ese es un episodio que no hemos vuelto a vivir. Así es que aquí vamos ya entrando y analizando en lo que es la respuesta. Dice en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Esta fue la palabra que el Señor les dio después que aconteció el diluvio. Fue la familia que fue salva juntamente con todos los animales, como lo hemos leído en la palabra. Y para los que no han leído el libro de Génesis, les recomiendo que puedan leerlo para que conozcamos el Dios al que nosotros adoramos, servimos, bendecimos, exaltamos, glorificamos, cuán grande, bueno y poderoso es el Señor con sus hijos. Entonces vamos a adentrarnos en la respuesta de este tema. ¿Volverá a haber otro diluvio en la tierra? ¿Y por qué? Entonces vamos a continuar en el libro de Génesis capítulo 9, leímos 9:1 y vamos a venirnos al 15 y dice, y me acordé del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Aquí encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Volverá a haber otro diluvio en la tierra? La respuesta es no volverá a haber un diluvio en la tierra. ¿Por qué va a pasar esto? ¿Por qué no va a volver a haber un diluvio? Porque Dios es un Dios, como lo vimos en el tema de la lectura bíblica en el libro de Génesis capítulo 9, dice, pacto de Dios con Noé. Dios es un Dios de pacto, de promesas y es fiel en cumplirlas. Entonces, Él hizo un pacto con Noé diciéndole, no volverá a haber un diluvio. Ese fue un pacto que hizo con Noé, que como consecuencia trajo una tremenda bendición para nosotros, el saber que nunca jamás volverá a haber un diluvio en la tierra. Dice, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces los acontecimientos que hemos visto en algunos países, algunas ciudades donde han habido tormentas catastróficas que han arrasado con todo, no han sido diluvios. El diluvio es conocido por durar 40 días y 40 noches. Eso no ha vuelto a pasar. Aunque han habido inundaciones, han habido estragos por lluvias torrenciales,
vemos que Dios ha sido fiel y no ha vuelto a haber un diluvio, ni volverá a suceder, ni volverá a pasar, porque Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas. Entonces vamos a continuar. Génesis 9, leímos 9, versículo 1, nos venimos del 9 al versículo 9:15. Hoy vamos a continuar con el 16 y concluiremos este tema con el 17, y dice así: estará el arco en las nubes. El arco iris es el símbolo de que no volverá a haber un diluvio. Ese fue el pacto, esa fue la promesa que Dios le dio a Noé, que no volvería a acontecer un diluvio en la tierra. Entonces dice: estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Las tormentas, las lluvias, los torrenciales que hemos visto en ocasiones que han acontecido, no se compara con lo que es un diluvio, que haya una fuerte tormenta donde se destaparon todos los torrentes de aguas, y donde también cayó agua del cielo. Entonces vemos que dice el 17, con el cual estaremos concluyendo, y dice: dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Toda carne incluye los animales, porque recordemos que cuando Noé fue direccionado a entrar en el arca, Noé no entró solo. Noé entró con su familia, con sus hijos, con su esposa, con las esposas de los hijos y con los animales que se le fueron eh, indicados que fueran los que entraran en el arca. Así es que, ¿qué enseñanza y qué aprendemos con esta promesa de si volverá a haber otro diluvio en la tierra? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué aprendimos? Aprendimos que nunca jamás va a volver a haber un diluvio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos, y Él hizo un pacto con Noé que beneficia las generaciones venideras, porque Él es fiel y siempre cumplirá la promesa. Lo que Él ha prometido lo cumple. Entonces, ¿qué aprendemos en la actualidad de esta promesa? Que muchas veces nosotros podemos vernos en situaciones complicadas, tormentosas, pero debemos recordar que Dios está ahí cumpliendo su promesa, que aunque las cosas se ven aterradoras, Dios está en control para aquellos que quieren dejarse controlar por Dios. ¿Por qué Dios estaba en el asunto y en la vida con Noé? ¿Por qué Dios pactó con Noé? Porque Noé había decidido obedecer y creerle a Dios, independientemente la tormenta, el diluvio, la destrucción, independientemente de todo lo que aconteció en ese momento que le tocó vivir a Noé. Entonces, ¿qué aprendemos? Que Dios cumple sus promesas, que Dios es un Dios de pacto. Hemos visto tormentas, hemos visto torrenciales, pero no hemos vuelto a experimentar un diluvio, porque no la estaríamos contando. No estaríamos aquí yo predicando, enseñando, ni ustedes escuchándome, y mucho menos viéndome. Entonces, tenemos que escudriñar las escrituras. Escudriñar significa leer, abrir, meditar, pedir la revelación de lo alto para poder entender que no es solo que no volverá a haber un diluvio, sino que Dios a los hijos obedientes los bendice, y los bendice tremendamente, porque aquí vemos inicialmente en Génesis 9:1 que lo que hizo Dios fue bendecir a Noé. Bendijo Dios a Noé, y no solo a él, porque también los hijos obedecieron, y a sus hijos, y les dijo: fructificar y multiplicaos, sean prósperos, progresen, avancen, no se detengan, conquisten, señoreen la tierra, porque para eso fueron salvos del diluvio, para ser privilegiados, para poder disfrutar de lo que Dios ha hecho.
Entonces, si algo debemos aprender en esta breve y corta enseñanza es que Dios es un Dios de pactos. Yo no puedo pactar con Dios porque yo no tengo poder, autoridad. Si no busco de Dios, Él no me la da. Y si me la da, ese poder, esa presencia, eso todo proviene de Él. El que puede hacer pacto conmigo es Él, si a Él le place, si Él nos elige, si Él nos promete, Él cumple sus promesas porque Él es un Dios de pactos, de amor, de bondad, de misericordia. Y Él dijo y prometió que nunca jamás volvería a haber un diluvio para destruir a la humanidad, a los seres humanos, la carne. Muchas veces el ser humano, por el pecado, por la necedad, provoca la consecuencia de la ira de Dios. Pero Dios nos advierte y nos tiene tanta paciencia que nos dice, corrige lo malo, sé obediente. Aunque en ocasiones no entendamos, no comprendamos y venga la frustración y no entendemos cómo van a suceder ciertas cosas, debemos recordar que aunque no entendamos, no comprendamos, cuando, cuando Dios direccionó a Noé a hacer el arca, Noé no se puso a cuestionar, pero ¿y por qué tan grande? Pero va a pesar demasiado, son muchos animales. ¿Cómo vas a levantarla? El peso. O sea, él no se puso a cuestionar lo incuestionable porque hay cosas que en nuestra humanidad no las vamos a entender. Y hay cosas que las vamos a entender conforme vayamos practicando la obediencia de Dios. Y en los momentos de debilidad, de flaqueza humana, de frustración, de desánimo, elijamos venir y acercarnos a Dios y recordar nosotros sus promesas y hablar con Dios para desahogarnos, para recibir alivio, para recibir lo que ningún ser humano puede darnos sobrenaturalmente, la paz, la confianza, la bondad, la benignidad, todo eso que tanto estamos necesitando. Entonces recordemos que Dios es un Dios de pactos y por su amor y su palabra que es fiel, es que no volverá a haber un diluvio en la tierra, porque Él lo pactó y como Él pactó, Él cumplió, sigue cumpliendo y cumplirá. Porque si seguimos escudriñando las escrituras, nos vamos a dar cuenta que el final de la existencia de la humanidad en esta tierra no va a ser a causa de un diluvio. Así es que cuando veas la tormenta, literalmente que esté lloviendo, confía en el Dios de pactos. Y cuando venga la tormenta a tu vida, aquellos momentos que crees que ya todo está destruido, que ya no hay nada que se pueda hacer, Noé lo vivió y en momentos pensaba y decía, ¿será que aquí vamos a morir en medio de las aguas? Porque Dios hay ocasiones que guarda silencio y no hay respuesta y no se manifiesta como quisiéramos escuchar una revelación, una palabra audible, pero aún en medio de esas circunstancias, ¿qué es lo que debemos hacer? Es seguir confiando en Dios y declararlo con nuestra boca y decir, Señor, Padre, yo sigo confiando en ti, yo sigo creyendo en ti, que tú eres un Dios fiel, un Dios de pactos. Sigo aferrado a tu promesa, pero para poder tener la valentía de poder hablar con Dios de esta manera, debemos permanecer firmes ahí, en su regazo, en su presencia, aunque no escuchemos respuesta, aunque de momento no veamos que la lluvia se calme, sino que hay ocasiones que cuando venimos y nos acercamos a nuestro Dios y queremos respuestas, soluciones, acción, y no la encontramos, aún en medio de eso, decir, Señor, decido seguir confiando en ti.
decido seguir confiando en ti. Porque hubo un momento, querida familia de la fe, en que Noé pensó que el Señor lo había olvidado. Ya había perdido el tiempo, ya no sabía cuánto tiempo más, ya. Mira, que yo me imagino que se asomaban y miraban las aguas nada más, aguas. Mas sin embargo, él ahí seguía. Podían en la desesperación, la ansiedad, la depresión, la frustración, la desesperación de estar por tanto tiempo dentro del arca, podían haberse suicidado, saltado del barco, tirado al agua, pero no, ahí seguían en la espera, que muchas veces yo digo la espera desespera. Pero entonces retrocedemos a Génesis 8:1, dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Sigue confiando porque Dios no se ha olvidado de ti. Sigue confiando porque Dios no se ha olvidado de ti. Y cuando pareciera que ya no hay solución, ya no hay respuesta, si nos mantenemos firmes en el Señor, mira lo que vino después con Noé. Capítulo Génesis 8, leímos el 1, ahora vamos con el 2, y dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Paró la tormenta, cesó el agua, se calmó todo porque Dios se acordó. Dios no se ha olvidado de ti, pero debemos estar ahí, confiados en su promesa, que por más difícil, complicado, imposible que veas la situación, si estás en el Señor, Él va a obrar y llegará el de repente, cuando menos te lo pienses, cuando menos sientas, mira, llegará la paz. La tormenta se calmará, la tormenta cesará. Eso significa que se va a acabar la lluvia, se va a acabar la tormenta, se va a acabar la tempestad, porque eso sucedió con Noé. Y dice, y se cerraron las fuentes de los abismos y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Imagínense. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 140 días. Terminó la prueba, terminó la lucha. Y eso te dice nuestro Señor en este momento. Viene el tiempo de la calma, viene el tiempo de la paz. Sigue confiando, sigue confiando, sigue confiando, sí, sigue confiando. La tormenta se va a acabar. No vas a estar así todo el tiempo. Oh, confía en el Señor. Él hará, Él lo va a hacer. Él es fiel en cumplir sus promesas. Él es el que ha hecho pacto con nosotros. Así es que las tormentas de la vida, las dificultades de la vida, los diluvios que la vida pueden traer a tu vida, recuerda que si estás en las manos de Dios, Él no se ha olvidado de ti. Estás en su memoria. Viene el recuerdo de Dios de tu vida y la tormenta pasará. La tormenta se detendrá. El caos desaparecerá en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, hoy hago una breve oración para cerrar y concluir con esta breve enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que edifiques, Padre. Edifica la mente, el espíritu, el alma, el corazón de todos y cada uno de mis hermanos y hermanas al otro lado de la pantalla, Padre. Edifica con poder y gloria sus vidas, Padre. Que la tormenta no es para siempre, que hay un día de caducidad, que hay una fecha en que se termina, en que se expira, pero debemos creer y confiar en el Dios de pactos, en el Dios fiel, en el Dios de amor y especialmente en el Dios que cumple sus promesas y que lo que cumple, lo que promete lo cumple para todos aquellos que han decidido creer. No hay nada imposible para Dios.
Que el Señor me les bendiga rica y abundantemente. Compartamos estos tiempos, porque si tú recibiste una palabra de edificación, te aseguro que alguien más de tus contactos también puede ser bendecido con este mensaje. Bendiciones y como siempre les digo, sigamos conectados con el poder de lo alto, la presencia del Espíritu Santo. Amén.